Muy buenos días, queridos hermanos. Espero en Dios estén todos muy bien. Ya llegamos a la semana 10, el día viernes, de este estudio que hizo Jorge Mitián, basado en la carta que Pablo escribió a los Efesios. Sí, hoy día corresponde a la lectura del capítulo 5, versículos del 23 al 32, y que tiene un subtítulo que dice La Iglesia Gloriosa. A fin de esta sesión, con el estudio y la unción del Espíritu Santo, podremos escribir un testimonio de fe sobre la Iglesia gloriosa. Leemos como siempre la versión Reina Valera del 60. Capítulo 5, versículos del 23 al 32. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La Iglesia gloriosa. Esta es la porción de la Biblia en la que la palabra iglesia se repite más veces. 6 menciones en 10 versículos. Como curiosidad, observemos también las siguientes coincidencias. Según ya señalamos, la palabra iglesia aparece 6 veces. La palabra Cristo o Señor también se menciona 6 veces. Las palabras casada o mujer 6 veces. Y las palabras hombre o marido 5 veces, más una vez en la que está implícita, lo que hace también 6. Seguramente Pablo ni habrá notado estas coincidencias al escribir la carta. Lo menciono simplemente para que observemos el equilibrio que presenta el texto entre Cristo y la Iglesia, el marido y la mujer, y sobre todo en la relación entre el misterio de la unidad matrimonial y el misterio de Cristo y la Iglesia. 8 grandes verdades que proclama este texto con respecto a Cristo y la Iglesia. 1. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, versículo 23. 2. Cristo es la cabeza de la Iglesia, versículo 23. 3. Cristo es el Salvador, versículo 23. 4. Cristo amó a la Iglesia antes de que ella existiera, versículo 25. 5. Su amor lo llevó a entregarse a sí mismo por ella, versículo 25. 6. El propósito de su sacrificio era satisfacer a la Iglesia y no meramente salvarla, versículo 26. 7. Cristo mismo es quien conduce y garantiza el proceso de purificación total de su Iglesia mediante el lavamiento del agua por la palabra, versículo 26. Y 8. La Iglesia llegará a ser, antes de la segunda venida de Cristo, una, gloriosa y santa, en virtud de la obra de Cristo en ella. La Iglesia se presentará ante Cristo como una novia virgen, pura, santa, radiante y enamorada de su amado, versículo 27. Apocalipsis 19, 7 y 8 lo confirman. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Pablo en Filipenses 1:6 declara, el que comenzó la buena obra la perfeccionará, completará hasta el día de Jesucristo. Con anterioridad hemos observado, al considerar esta epístola, que la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. El plan de Dios para su Iglesia es llenarla de Cristo. Efesios 4:10. Con ese propósito, Cristo descendió y subió luego por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A fin de llevar a cabo este plan, Cristo tiene un programa: dar dones a los hombres, y en virtud de esos dones constituir a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículos 11 al 13. Cristo no es como aquel que se propuso edificar una torre y por no haber calculado previamente los recursos necesarios no la pudo acabar, lo que ocasionó que todos se burlaran de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. Lucas 14, del 28 al 30. En Cristo notamos todo lo contrario. Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo tener una iglesia santa y gloriosa, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. El Padre encomendó esa obra monumental a su Hijo Jesucristo. Cristo calculó muy bien el costo, que fue altísimo, y lo pagó completamente en la cruz. Cuando en esa cruz gritó, consumado es, fue porque había pagado el precio en su totalidad. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Hoy Jesucristo cuenta con todos los recursos necesarios para edificar la iglesia gloriosa que el Padre soñó en la eternidad pasada. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, todos los dones, todos los ministerios, el Espíritu Santo, la palabra y la determinación de cumplir el plan del Padre. Cristo lo hará, edificará su iglesia. No cualquier clase de iglesia, sino aquella que será una. Se acabarán todas las divisiones aquí en la tierra. Será santa. Se acabará la mediocridad, la carnalidad, la mundanalidad. Dejaremos de ser niños. Alcanzaremos la estatura de la plenitud de Cristo. Seremos llenos de toda la plenitud de Dios. La oración de Cristo en Juan 17 será plenamente respondida por el Padre. Todos seremos uno, seremos santos, y el mundo creerá que Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Una iglesia gloriosa integrada por personas y familias santas y llenas de la gloria de Dios. Si la iglesia ha de llegar a ser una, santa y gloriosa, y no hay duda de que llegará a serlo, pues la palabra de Dios no puede fallar. Eso significa que nosotros, los hijos de Dios, alcanzaremos ese nivel de santidad, unidad y gloria, pues nosotros somos su iglesia. La iglesia somos tú y yo, nosotros, nuestros matrimonios son la iglesia, nuestras familias conforman la iglesia, junto con todos aquellos hermanos nuestros que en cualquier parte invocan el nombre del Señor. Esto significa concretamente que Jesús se ha propuesto edificar tu vida hasta que llegues a tener la estatura de Cristo. Él se ha propuesto transformar tu matrimonio, llenar de gloria tu casa, santificar a toda tu familia. No es por casualidad que en este pasaje estén tan entrelazadas el tema del matrimonio y de la iglesia. Ambos temas se relacionan estrechamente. Nuestra verdadera estatura espiritual no se mide por lo que aparentamos en las reuniones, sino por lo que somos en casa, en la intimidad del círculo familiar. Es allí donde Dios se propone transformarnos y lo va a lograr. Tu vida va a cambiar, tu matrimonio se va a llenar de gloria, tus hijos van a ser santos, consagrados, se van a comprometer con Cristo hasta los huesos, van a ser discípulos, obreros de la mies. Tu casa se va a llenar de hijos espirituales, créelo. La fe es fundamental para que todo esto acontezca. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Créele a Dios, no te quedes afuera. Es glorioso lo que se viene. Dios quiere contar contigo. Amén. Aleluya. Y ahora, queridos hermanos, les invitamos a escribir un testimonio de fe sobre la iglesia gloriosa. Por mi parte, queridos hermanos, los invito a la próxima semana a seguir con este estudio, la semana 11, basado en la lectura de Efesios 6, los capítulos del 5 al 9. Dios nos llama a hacer su voluntad en el trabajo. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Amén.